Muy buenos días, hermanos. En el devocional del día de hoy vamos a estar viendo un tema central para la vida del creyente. Ninguno de nosotros podría negar la importancia de este tema tan necesario en el día a día de cada hijo de Dios como lo que es el tema de la confesión de nuestros pecados. Y para tocar este tema primero hay que ponernos de acuerdo en que no solamente cada uno de nosotros es pecador como una condición, o lo que se suele llamar como una cuestión posicional. Somos pecadores en Adán, nuestro pecado original nos pone, cuando empezamos a existir, en una posición de pecado. Aún así, en el hipotético caso de que no cometiéramos ningún pecado, seguiríamos siendo pecadores. Hay una famosa frase que dice, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Pero no solamente el hombre es pecador en ese sentido, sino que también en un sentido práctico. Y vamos a leer unos versículos en Primera Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto que acabamos de leer es algo tan importante y central en la vida cristiana, que podríamos llamarlo como una de las pruebas de la verdadera conversión, y no una más, sino que una de las más increíbles, ya que demuestra que la seguridad de nuestra salvación no se basa en la ausencia del pecado en nuestras vidas, sino que en nuestra correcta respuesta cuando se señala el pecado. Podríamos decir que una marca del verdadero creyente no es que tiene una perfección libre de pecado, si bien es algo que debemos tener como norte aun a pesar de la imposibilidad de alcanzarlo en esta vida, sino que la marca es que el pecado le es cada vez más y más repugnante y cada vez más y más contrario a sus deseos. La realidad de su pecado lo lleva al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados a Dios. Esto es algo que todos alguna vez en nuestras vidas, al menos en mi caso fue así, necesitamos escuchar y entender para darnos tranquilidad. Dios nos demuestra que nuestras luchas constantes con el pecado no desmienten nuestra profesión de fe, sino que todo lo contrario. La constante lucha contra el pecado confirma nuestra profesión de fe. Sabemos que hemos conocido a Cristo no porque no tenemos pecado, sino porque nuestra actitud hacia el pecado fue radicalmente alterada y somos quebrantados por este y también lo confesamos. Ahora, ya podríamos decir que estamos de acuerdo de que todos nosotros pecamos, al menos quien les habla día a día comete errores y pecamos contra Dios. Yo creo que es algo que ninguno de nosotros podría negar, que pecamos periódicamente. Si yo preguntara a cada uno de ustedes, nadie me respondería que no comete pecado. Yo tampoco lo haría. Pero el problema es que muchas veces no lo decimos con nuestra boca, pero sí pareciera que lo decimos prácticamente. Si creemos realmente que luchamos con el pecado, si creemos que diariamente nos equivocamos y erramos al blanco, entonces la pregunta es, ¿estamos confesando nuestros pecados a Dios con la misma frecuencia? Porque podemos decir que somos pecadores con nuestra boca, pero en la práctica pareciera que no cometemos pecado alguno. Muchas veces tiene que pasar algo fuera de lo normal o algo entre comillas de especial gravedad para que nos arrodillemos y pidamos perdón a Dios y confesemos nuestros pecados. La palabra confesar se traduce de la palabra griega homologeo, que está compuesta por otras dos palabras, que es homos, que significa igual o lo mismo, y logos, que significa palabra. Literalmente hablando, confesar significaría hablar la misma cosa. Confesar sería coincidir verbalmente con Dios que hemos pecado.
y que nuestro pecado es atroz. Y cuando la confesión es genuina, también viene acompañada de tristeza y de quebrantamiento. Basta con leer los primeros versículos del Salmo 51 de David para poder entender y ver lo que es una verdadera confesión. Ahora, así como la verdadera confesión es una evidencia de verdadera conversión, la no confesión es también una posible evidencia de una vida alejada de Dios. Quizás de tanto leerlo ya nos acostumbramos un poco a estas palabras que leímos al principio, pero les invito a releer un poco esto que leímos y que reflexionemos en la dureza de las palabras de Juan en su carta. Dice en el versículo 8, en 1 Juan 1:8, dice: si decimos que no tenemos pecado, y voy a pasar a la consecuencia, al final, dice: si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. ¿Nos damos cuenta de lo fuerte que es esta acusación? El versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, su palabra no está en nosotros. Juan no solamente está retando a los creyentes inmaduros que tienen una visión superficial del pecado, sino que les está diciendo que aquellos que no ven pecado en sus vidas y no encuentran razones para confesar, están desprovistos del Evangelio y de la salvación. Y de hecho la tercera afirmación que hace el apóstol Juan en estos versículos es que la persona que afirma que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. El mismo apóstol Pablo, quien supo decir: imítenme a mí así como yo imito a Cristo, ni siquiera él dijo que era perfecto. De hecho, nos dejó el testimonio tan conocido en Filipenses 3, versículo 12 en adelante. Y permítanme, lo voy a leer en una versión en la Biblia de las Américas. Dice: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora simplemente queda la pregunta: ¿es la confesión una realidad en cada una de nuestras vidas? Sabemos que cometemos pecados, sabemos que nos seguimos equivocando seguido. Ahora, ¿somos sensibles a ese pecado en nuestras vidas? ¿Estamos creciendo en esa sensibilidad? Espero que este devocional pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas y muchas gracias también por su tiempo.